vamos a ver en el capítulo 3 de Mateo algunos detalles importantes, muy importantes sobre la vida de Juan el Bautista y de cómo aplicar principios, verdades bíblicas a nuestra vida cristiana cotidiana. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, gracias por la oportunidad que nos das de cantar a tu nombre santo. Te ruego, Padre, que nos ayudes en este momento que vamos a tener la meditación de tu palabra, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que tu Santo Espíritu nos alumbre nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestro corazón, que coloques tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nuestra vida pueda reflejar, Señor, no solo que hemos entendido tu palabra, pero que queremos honrar y glorificar tu nombre con la forma en que vivimos, Señor. Gracias. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice Mateo, verso 1 del capítulo 3. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ya vimos algunos detalles sobre de lo que significa Juan, sobre de dónde sale el término bautista y de sus enseñanzas también. Hemos visto un par de cosas que las vimos en el capítulo 11. Y entonces ahora dice que está en el desierto y está predicando. Aquí hay unos detalles interesantes con esto del desierto. Siempre que se piensa en el desierto, en un desierto no se puede sobrevivir sin la ayuda de alguien. Y en este caso, de Dios. El desierto no es un lugar para vivir. Y tampoco es un lugar en el que se puede sobrevivir por sí mismo. Entonces, aquí es imposible dejar de pensar que hay un mensaje en el hecho de que Juan esté en el desierto y que el desierto se llame Judea o Judá. Hay una enseñanza en ello. Y lo primero que yo creo que sobresale aquí es el hecho que en un desierto es necesario la dependencia de Dios. Si no se depende de Dios, no se puede sobrevivir en la vida práctica. Y creo yo que en un desierto resalta la dependencia, la necesidad de que alguien te ayude, o de lo contrario no puedes sobrevivir en un desierto. Entonces, sin una dependencia, hablando en términos de nosotros los cristianos, sin una dependencia real en la voluntad de Dios, pues es imposible tener una vida espiritual real. La vida espiritual es espiritual porque depende de Dios. Si no hay una dependencia real, pues entonces no es posible una vida espiritual real. Ya esto de la dependencia de Dios, realmente no son palabras, no que reflejan siempre la manera en que se vive. No se trata de lo que decimos, sino que se trata de cómo vivimos, de cómo hago las cosas. La dependencia de Dios no es lo que digo, la dependencia de Dios es lo que hago, cómo vivo. El otro detalle que digo es el nombre de este desierto. Judea, pues significa alabanza. Y pues es difícil pensar que yo alabo a Dios cuando no dependo de Dios, sino que yo dependo de mis propios esfuerzos, que parece ser la práctica común del ser humano, un esfuerzo propio para resolver todos mis problemas, y entonces dejo la dependencia de Dios que debo tener como creyente, la dejo a un lado. Y entonces yo creo que eso nos mete en problema en el concepto de lo que es alabar a Dios. Alabar a Dios es depender de Dios. ¿Ok? Entonces depender de Dios es elemental para la vida cristiana. Dice en el verso 2 que Juan el Bautista les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos visto tanto sobre esta palabra arrepentirse que ya no encontraba qué más agregarle. Encontré otro detalle sobre esta palabra metanoia. Metanoia es la palabra griega para arrepentimiento. Metanoia no es una palabra sola, es una palabra compuesta. La palabra inicial, que es meta nada más, esa palabra significa después de, o significa con. Entonces, si vemos la otra palabra que es noia, eso significa conocimiento. Fíjense qué interesante, porque si definimos conocimiento es llenar la mente de algo.
Cuando usted sabe algo es porque llenó su mente de algo. A eso se le llama conocimiento. Entonces, fíjese, vea qué interesante esto, porque metanoia entonces es con el conocimiento, o después de el conocimiento que metemos en nuestra mente, eso lo lleva a volverse a Dios. Y usted se vuelve a Dios porque ha metido conocimiento en su mente acerca de Dios. Entonces quiere decir que cuando una persona escucha de Dios, pero no se vuelve a Dios, entonces no ha entrado en el proceso del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, la palabra misma es eso, después de o con el conocimiento que yo meto en la mente, eso me empuja a volverme a Dios, que es básicamente lo que Juan les estaba diciendo. El llamado de Juan era ese. En ese sentido es que el arrepentimiento es vital, es elemental para cualquiera que diga que depende de Dios. Es decir, cualquier persona que quiera depender de Dios necesita entrar en esto del arrepentimiento. Ese es el mensaje central de Jesús y el mensaje central de Juan el Bautista. El arrepentimiento es necesario para ser un habitante del reino de los cielos. No se puede pensar en morar en el reino de los cielos por una eternidad sin haber pasado por el proceso de arrepentimiento, entendiendo que el arrepentimiento es la confesión de mi pecado y que la confesión de mi pecado es frente a Jesús. Entonces Jesús me perdona y como Jesús me perdona, entonces a través de Jesús yo puedo ser un habitante del cielo. Ahora, aquí es importante recordar que Jesús todavía no había comenzado su ministerio. Aquí, en esta narración, Jesús no había comenzado su ministerio. Entonces Juan está diciendo, arrepiéntanse para cuando Jesús aparezca, ustedes puedan ser perdonados. Por eso es importante el arrepentimiento, para podernos acercar a Dios, a Jesús. Verso 3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mire estas dos palabras, preparad el camino del Señor, es decir, es preparar tu corazón para ir al encuentro de Jesús. Y luego dice, enderezad sus sendas. Sus sendas. ¿Cuáles sendas? Las de Jesús, no, las suyas. O sea, la manera en que usted vive, eso es lo que tiene que preparar. ¿Para qué? Para ir al encuentro de Jesús. Entonces, ¿cómo yo preparo el camino para ir donde Jesús? ¿Cómo yo enderezco mis sendas para ir al encuentro de Jesús? Inicia, repito, con el arrepentimiento. Y en el arrepentimiento donde yo reconozco quién soy, es donde yo confieso mi pecado para poder ser perdonado. ¿Frente a quién? Pues frente al único que tiene poder para perdonar pecados, frente a Jesús. No hay otra manera. Entonces, estas dos palabras, preparar y enderezar, tienen que ver con la manera en que yo vivo, directamente. Ahora el verso 4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Este es un texto muy bonito porque creo que la mayoría lo entiende, lo domina bien este verso. Entonces, miren unos detalles aquí con cuidado en este verso. Dice que estaba vestido de pelo de camello. Entonces, cuando uno averigua para qué sirve el pelo de camello, usted se da cuenta que el pelo de camello no sirve para nada. Nunca el pelo de camello fue un material de valor. Siempre el pelo de camello ha sido un material desechable, inútil, no sirve para nada. Entonces, la cultura del tiempo de Jesús, cuando miraba a alguien vestido con ropa hecha de pelo de camello, la miraba como nada, la miraba con desprecio, porque la sociedad era así, la sociedad es así, no era así, es así. La sociedad lo ve a usted y dependiendo cómo ande vestido, adquiere cierto valor. La gente ve eso, la apariencia física. Entonces, Juan el Bautista es presentado como una persona muy pobre para el mundo. Pero para nosotros, para Dios en su palabra, el mensaje de Juan el Bautista, al estar vestido con pelo de camello,
es que él estaba enfocado en las cosas del reino, no en las cosas del mundo. Bien claro. No le importaba, estaba enfocado en las cosas del reino. Luego dice el verso, continúa diciendo que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Ahora, esto es importante también porque siempre que vemos esa imagen de ceñidos los lomos con un cinto, pues habla de la disposición al servicio. Pero si lo acompañamos de un cinto a los lomos, acompañado de pelo de camello, entonces hablamos de un servicio humilde para Dios. Entonces Juan el Bautista es presentado así, como un servidor humilde, al estar ceñido los lomos. Pero ¿se acuerdan que Jesús fue lo que hizo? Se ciñó los lomos con una manta y comenzó a servir con humildad. Y entonces esa es la imagen que tiene esto, Juan el Bautista, entonces presentado no solo como una persona que no se enfoca en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios, y que está dispuesto, ceñido sus lomos, para servir con humildad. Luego dice que su comida era langostas y miel silvestre. Y aquí hay un detalle interesante, porque ciertas clases de langostas se comen. No todas, sino que ciertas clases. Me acuerdo yo, creo que aquí hay algunos jóvenes hipotes que me acuerdo que comieron grillos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Esos ustedes que están ahí me acuerdo que comieron grillos. ¿Quién más comió grillo? ¿No se acuerdan que hubo una hermana que trajo grillos con limón, con chile? ¿Se acuerdan? Que en México es común comerse eso en algunas regiones. Y entonces repartió a todos. Yo le pedí una mordidita a un grillo también. Entonces, yo creo que todos los que han probado esa cosa, nos podemos estar de acuerdo en que esas cosas saben feas. Nadie anda brincando con una pata contento que va a comer langosta. Y qué interesante, porque Juan el Bautista, si quería comer langostas, primero es que no las podía comprar en un mercado, porque nadie las vende, nadie las caza para venderlas. Entonces tenía que agarrarlas él personalmente, tenía que cazarlas para poder alimentarse con ellas. Y no era una delicatese. Aquí todos entienden no era una cosa rica, pues, cosa fea, pero Juan, una vez más, Juan no está preocupado por otro detalle que nos ocupa a nosotros, por la comida. Juan está preocupado por las cosas del reino, no por qué va a comer. Así que comía de lo que agarraba por ahí, langostas. Y luego dice que también comía miel silvestre. La palabra miel silvestre no se puede ver separada, sino que se tiene que ver junta, es una sola palabra. Miel silvestre no es miel de abeja. Miel silvestre es jalea de fruta silvestre. Entonces Juan el Bautista iba por el camino y las frutas bien maduras se caen de los árboles y de esa fruta bien madura se hace apelmaza y se hace una especie de jalea. ¿Para qué creen que ocupaba la jalea? La jalea la ocupaba para mojar la langosta, para empapar la langosta con la jalea y entonces poderse comer. Clarita y para adentro. Entonces lo dulcito de la jalea de la fruta era lo que ayudaba para que esto pudiera ser comido. Entonces, repito, Juan el Bautista no está preocupado por su vestido, por su apariencia, no está preocupado por lo que va a comer. Por eso es que Juan el Bautista es un prototipo de un cristiano. Así como era Juan el Bautista, Jesús dice que deben ser sus hijos. Es más, dice que sus hijos son así, como era Juan el Bautista. Ese dato es sumamente importante. El cristiano es llamado a depender de él. Entonces Dios nos dice que no nos ocupemos de nuestra comida, de nuestra bebida, de nuestro vestido, que es lo básico. Es decir, esas son las cosas básicas en donde el Hijo de Dios demuestra que depende de Dios. Lo básico. ¿Qué te pones y qué comes? Si en esas dos cosas no somos capaces de depender de Dios, imagínense en las cosas más complicadas. Esas dos son las cosas básicas, de en donde se demuestra de que dependemos de Dios. Y Jesús lo dijo bien claramente, Mateo 6 al final. Y lo dice de una manera que golpea un poquito. Si gusta, búsquelo solo para que vea que no estoy inventando. Mateo 6, al final, donde él enseña cómo se debe orar.
Versos 31 a 34 es la parte final de una explicación que él da de cómo depender de Dios. Ahora dice en el verso 30 y 31 de Mateo 6, dice, no os afanéis, que es la razón por la que no se depende de Dios. Cuando uno no depende de Dios, vive afanado, buscando buscando cómo consigo esto, afanado por llenar mis necesidades, entonces no dependo de Dios. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, mira, está, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Es específicamente. Cuando Juan lo dice, todavía Jesús no había comenzado su ministerio. Dice el verso 32, mire esto, porque los gentiles, es decir, los que no son hijos de Dios, ellos buscan esas cosas. Vaya. O sea que el creyente que anda detrás de esto, de esas dos cosas básicas, elementales, comer y qué ponerse, muestra que es un inconverso. Eso es lo que dice ahí. Porque los gentiles, los que no tienen nada con Dios, ellos dicen, buscan estas cosas, pero, dice él, pero vuestro Padre Celestial, a sus hijos, sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Dios sabe que usted come. Y Dios sabe que usted se viste. Pero si usted se enfoca en conseguir para usted mismo, proveer para usted mismo, andar como piscucha sin cola, como macho sin dueño, viendo cómo consigue, porque necesita comer hoy, mañana y pasado, y ver qué se pone, entonces está declarando con su forma de vida que usted está afanado por las cosas del mundo y que usted no depende de Dios. Se está comportando como un inconverso, está viviendo como un gentil, está dependiendo de usted mismo, no de Dios. Por eso el verso 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas. ¿Cuáles cosas? El vestido y la comida les serán añadidos, dice. Ahí está. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Eso es lo que hacía Juan, estaba enfocado en el reino primero. Y dice, y esas otras cosas serán añadidas. Verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Se ha fijado que uno cuando termina de cenar piensa en qué va a desayunar? ¿O solo me pasa a mí? Y luego a veces hay parejas que pelean porque la mujer no tiene que ponerse. Abre el closet y ve el chorro de vestidos y dice, no tengo que ponerme, dice. Y algunos hombres también que no tienen que ponerse, dice. Y dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces la dependencia de Dios es muestra de una vida espiritual genuina. Y Juan, obviamente volviendo al tema, Juan está más interesado en las cosas de Dios que en las cosas del mundo. Juan no es como muchos de nosotros, los cristianos, que vivimos interesados en las cosas del mundo. Vivimos tan interesados en las cosas del mundo que únicamente le dedicamos a Dios 1 hora cada semana. Es tan grave como es. En la iglesia no le pagan, por eso no viene. El trabajo nunca falta, porque ahí le pagan. ¿Ah, que así funciona? Para ir al trabajo usted se levanta a cualquier hora. ¿Por qué? Porque ahí le pagan. En la iglesia no le pagan, entonces no se levanta a cualquier hora. Y no va a cualquier hora. Esa es la razón. Nosotros, los cristianos modernos, con la forma en que vivimos, declaramos que no dependemos de Dios. Cuando nos ocupamos más de las cosas del mundo, declaramos que no dependemos de Dios. O sea que el asunto es grave. De acuerdo a ese verso 32 del capítulo 6 de Mateo, son muchos los cristianos que viven como gentiles y son pocos los creyentes que viven dependiendo de Dios. Entonces, el cristiano que vive enfocado en las cosas de este mundo no puede depender de Dios, porque depende de sí mismo. Y el llamado para nosotros es a depender de Dios. O sea, no es fácil, no es fácil, cuesta, pero ese es el llamado, a depender de Dios. Esa era literalmente la condición de todo el pueblo de Israel. Por eso Juan los está llamando, primero a que se arrepientan, y cuando se arrepientan lo van a demostrar volviéndose a Dios, y cuando se vuelven a Dios van a hacer algo, van a depender de Dios.
Ese es el mismo llamado para nosotros. Arrepentimiento, confesión de pecado, volvernos a Dios y depender de Él. Pero eso no se consigue de un día para otro, o trabajando más, o vistiéndose bien, o comiendo rico. Que no estoy diciendo que eso está malo. A mí me gusta que me inviten a comer rico. No, yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros debemos entender que debemos depender de Dios y aplicar más energía a las cosas del reino que a estas cosas que son básicas para la vida, pero que Dios ha prometido ocuparse de ellas. ¿Ok? Verso 5. Dice, salía a él, a Juan, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Esto de la provincia de Jordán es lo que ahora es el reino de Jordania. Dice que todos los alrededores, dice que salía él, Jerusalén es la ciudad, pero se está refiriendo a las personas de Jerusalén, las personas de toda Judea y las personas de las provincias de alrededor del Jordán, dice que salían a ver a Juan. Entonces todo el mundo sabía, según este verso, todo el mundo sabía que Juan era un profeta de verdad, un profeta de Dios, comprometido con Dios. Todo el mundo salía porque quería escucharlo, porque quería verlo, y aquí más adelante dice que lo que querían era ser bautizados por él. Verso 6 dice, y eran bautizados por Juan en el Jordán, y dice las personas confesaban sus pecados. Esa es la tendencia. Si yo entiendo, entonces yo confieso mi falta. Repito, aquí Jesús todavía no había comenzado su ministerio. Entonces, el bautismo que Juan hacía era una muestra del arrepentimiento. El bautismo que Juan hacía era el bautismo del Antiguo Testamento, donde el que era gentil se bautizaba para convertirse en judío, un prosélito, dice la Biblia. Y el prosélito, que era un gentil convertido al judaísmo, en el judaísmo, a través del bautismo, yo era purificado. ¿Ok? Ese no es el bautismo de la iglesia. Este era el bautismo para convertirse en judío. Prosélitos. Prosélitos es el gentil convertido en judío. ¿Para qué? Porque solo a través del pueblo judío, de acuerdo a la ley, solo a través de los judíos se podía ser pueblo de Dios. Entonces, el hecho de bautizarse los hacía confesar sus pecados. Entonces, cuando confesaban sus pecados, estaban demostrando, de alguna manera, que había entrado el proceso de arrepentimiento en ellos. Estaban preparando para ir al encuentro del que podía perdonar sus pecados, el encuentro de Jesús. Entonces, el arrepentimiento es dependencia de Dios, es confesión de pecados, es bautismo. Eso era parte de cómo preparar el camino, repito, para ir al encuentro de Jesús, para ir al encuentro de Dios, para ser un habitante del reino de los cielos, para poder decir, mis pecados me son perdonados. Y todo eso es posible únicamente a través de Jesús. Miren lo que dice aquí, verso 7 dice, Juan al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo es una referencia clara a que el bautismo ese era exclusivo, específico, no es el bautismo que la iglesia practicó después, ya dentro del periodo de la iglesia como tal. Dice que al ver muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos son los legalistas del Antiguo Testamento. Eran aquellos que convirtieron la palabra de Dios en una carga para el que la oía. Esos son los fariseos. Por cierto que hay muchos todavía, el fariseísmo. Y los otros son los saduceos. Los saduceos eran los liberales. El liberal era el que decía que lo único que cuenta de todo el Antiguo Testamento es únicamente los 5 primeros libros. A eso se le llaman saduceos. De esos también hay muchos por ahí. Esos dicen, no, con los 5 primeros libros de la Biblia, con eso basta. Toda la palabra es inspirada por Dios y ninguna parte de ella puede ser vista como menor. Entonces, eso hacían los saduceos. Ahora, Juan el Bautista y después Jesús llaman a los fariseos y a los saduceos, en 3 veces en los evangelios les llaman generación de víboras. Esa es una expresión muy bonita para ese poema. Generación de víboras, les decía, por no decirles
hijos de Satanás. O sea, generación de víboras quiere decir hijos de Satanás, es la misma, es equivalente. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque la Escritura lo dice. Cuando la Escritura dice que Satanás es una serpiente, entonces, ¿quién son las víboras? Los hijos de él. Y Juan, en el capítulo 8, verso 44, dice literalmente, vosotros, le dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, ustedes son hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, todos reconocían que Juan era un profeta real, todos reconocían que Juan era fiel a Dios, todos sabían que Juan con integridad vivía su vida basado y buscando los valores del reino, los valores de la palabra de Dios. Tan comprometido estaba Juan con la palabra de Dios, con la integridad, con los valores de la palabra de Dios, que fue decapitado por defender los valores del matrimonio. Esa fue la razón por que estaba preso y esa fue la razón por la que fue decapitado. Eso lo vimos la semana pasada, pero déjenme leerle nuevamente la cita. En Marcos capítulo 6, versos 17 y 18 está eso. Dice en el verso 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Y dice, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Herodías era mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Entonces a Herodes se le ocurrió meterse con su excuñada. Y en la Escritura eso está prohibido. En la palabra de Dios eso es prohibido, ese tipo de relaciones. Y entonces Juan el Bautista le decía a Herodes, en verso 18 dice, no te es lícito tenerla por mujer. No te es lícito. Juan se estaba metiendo en eso porque él estaba consciente de lo que el matrimonio es para Dios. Y dice, no te es lícito tener esa mujer por mujer. No te es lícito. Ese tipo de relaciones están vetadas por Dios en la ley. Y por eso lo encarceló y por eso lo decapitaron. Entonces, todos sabían que Juan tomaba en serio los asuntos de Dios. Todos sabían que Juan no estaba jugando a ser cristiano 1 hora a la semana. No estaba jugando a ser cristiano. Él sabía que su vida demandaba cercanía y dependencia de Dios todos los días. Y él lo estaba probando. ¿Cómo? Enfocándose en las cosas del reino. Comía cualquier langosta que pasaba por el camino, la agarraba y agarraba su jalea, la untaba y para adentro. Y ya no se ocupaba en todos los quehaceres de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, una chacuatete de hilo a la pasada. Ya siento, yo me acuerdo cuando comí los chapulines aquí. Cuando me acuerdo me pongo erizo, porque feo esa cosa. Pero él estaba enfocado en las cosas del reino, no en qué iba a comer. Ahora, Juan les dice, víboras, hijos de Satanás, y ahora, no tenía miedo. Y luego les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Obviamente esa es una referencia a la segunda venida del Señor. En la segunda venida Jesús ya no viene como siervo a ser maltratado, a sufrir, a echar la cabeza. En su segunda venida el Señor viene como juez, viene a juzgar, viene como rey, viene como Señor. Viene a juzgar, a castigar a los que lo desprecian. Viene a pasarles la balanza, a pasar la cuenta. Por eso es determinante entender que sin arrepentimiento no hay acceso al perdón de los pecados. Porque un día Jesús viene a juzgar a aquellos que no pasan el proceso del arrepentimiento, es decir, no se encuentran con Jesús. Sin perdón de pecados, que es a lo que se llega a través del arrepentimiento, es imposible escapar del juicio venidero. Para escapar de ese juicio venidero es necesario estar acompañado de Jesús. Y eso únicamente es posible a través del perdón de mis pecados. Y el perdón de mis pecados únicamente es posible a través del arrepentimiento. La obra de nuestro amado Señor es para salvar, pero para salvar el que confiesa su pecado.
El que cree que no ha cometido pecado, pues no se puede salvar de nada, porque él cree que no necesita ser salvado. Verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mire la palabra hacer, no decir, no hacer. No se trata de lo que digo. Si yo, vamos, nosotros los mexicanos, ¿cómo es que decimos? Pues no, yo de lengua me como un taco. Decir que soy cristiano no cuesta. Vivir como cristiano tiene una demanda específica y es depender de Dios. Eso es vivir como cristiano. Hasta los brujos tienen con cristianos. O sea, no cuesta vivir como cristiano. Y esto dice claramente, hacer, no decir, no hacer frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento comprobado a través de una vida. Verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, mire qué interesante esto. El bautismo de los prosélitos, porque ellos decían, el punto es llegar a ser judío. Entonces, si yo me convierto en judío, ya la tengo hecha porque estoy bajo la cobertura de Dios. Decían los judíos, no, nosotros somos hijos de Abraham. No necesitamos que nadie nos salve, porque somos el pueblo de Dios, decían ellos. Y entonces se les complicó todo, porque no todos, dice Dios, no todos los que descienden de Abraham son judíos, dijo el Señor. Romanos 9:6 dice claramente eso, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué? Porque por los hijos de Abraham son aquellos, o se reconocen a través de la fe. A través de la fe uno llega a ser hijo de Abraham. Es decir, que la fe es la que expresa la dependencia de Dios. Por fe es que yo dependo de Dios. Por fe es que yo me enfoco en las cosas del reino y no en las cosas del mundo. Es fruto de una fe vivida. Yo no puedo decir que yo tengo fe en que Dios va a proveer si yo ando por la vida buscando qué consigo, porque si no consigo, me muero. Y nadie se ha muerto de hambre. Es más fácil morirse de una buena tragada. Más fácil morirse de una buena tragada que de hambre. Así que cuando el Señor dice que nos enfoquemos más en las cosas del reino y menos en la comida, pues el Señor dice, ¿sabe por qué lo dice? Es más, si usted no come y ayuna, hasta bien le cae el cuerpo. Lo que estoy diciendo es que no se puede entonces entrar al reino, es por una herencia genética, pues. No se puede entrar al reino de los cielos por volverme judío. No se puede entrar al reino de los cielos por un parentesco humano. Se entra al reino únicamente a través de Jesús. Únicamente. No hay otra forma. Desafortunadamente la mayoría del pueblo judío no reconoció cuando Jesús vino. La mayoría, casi todos, rechazaron al Mesías. No reconocieron la visitación del poderoso Salvador para ellos, del Mesías, y lo rechazaron. Por eso está esto acá del juicio. Ahora, yo pienso que aquí es importante un detalle. En cuanto a la rebeldía, ellos rechazaron a Jesús, es una muestra de rebeldía. En cuanto a los cristianos modernos, que no le dedican tanto tiempo a Dios, pues también es rebeldía. Un detalle sobre la rebeldía es que la rebeldía nuestra, la rebeldía humana, no detiene el plan de Dios. El plan de Dios sigue su curso. ¿Qué hace la rebeldía? Lo único que detiene es la bendición sobre su vida. Pero el plan de Dios sigue. El plan de Dios sigue, lo que no sigue es su vida espiritual. Ahí afecta la rebeldía, personalmente. Pero el plan de Dios no, ese sigue. Y no hay nada que lo pueda detener. Verso 10, ya vamos terminando, mire. Verso 10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta es una figura para hablar una vez más. Es decir, ya viene un juicio y si el fruto de esa persona, no del árbol, pero de esa persona, representado aquí por árbol, si el fruto de esa persona es un fruto que no es digno
de un arrepentimiento genuino, entonces dice es echado al fuego. El juicio está listo, el juicio está preparado para los que dependen de sí mismos. El juicio está listo para los que rechazan al Señor, para los que no dependen de Dios, para los que rechazan a Cristo. Entonces, fíjese que este otro detalle interesante por el pleito que hay en Israel. Mientras Israel como nación no se arrepienta, mientras Israel como nación no se vuelva a Jesús, el reino de los cielos no puede ser instaurado en la tierra hasta que Israel se convierta. Hay una demanda para eso. Mientras Israel no reconozca a Jesucristo como su Mesías, entonces el reino de los cielos no puede llegar. O sea, es decir, la dureza de Israel está deteniendo el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Que fue lo que pasó al inicio y sigue pasando ahorita. ¿Qué estamos haciendo? Preparándonos para cuando Él venga. ¿Cómo nos preparamos? Dependiendo de Él, creyéndole por fe, aceptando al Mesías que Él envió, porque Él viene a ejecutar un juicio. Verso 11 dice, yo a la verdad, dice Juan, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Me gusta esa expresión, porque Juan reconoce que tiene poder. Dice, Jesús es más poderoso que mí. Más poderoso que yo, dice, Él, es decir, Jesús, os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Este verso ha creado cantidad de dificultades, sobre todo en el mundo pentecostés, porque quieren ellos ser bautizados con fuego, porque no saben lo que están diciendo. Acuérdese que ha dicho que el árbol que no da fruto está listo para ser cortado y tirado al fuego. Entonces la palabra fuego aquí tiene lo mismo. En Jesús, el ser humano pecador, Israel también, pero el ser humano puede o recibir el Espíritu o recibir el fuego en Jesús. Y el fuego es el símbolo de el castigo. Es decir, o recibes al Espíritu, que es en su primera venida, en el periodo de la iglesia, o si lo rechazas, recibes el fuego al final, como castigo. Son dos opciones. Y en Jesús se da lo mismo. Por eso la Escritura dice que Jesús se vuelve tropezadero para aquellos que no creen en Él. Entonces, en estas dos palabras, fíjense que es interesante porque nosotros decidimos, tú decides, ¿quieres el Espíritu? Recibe a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios y recibe de Dios la salvación y el perdón de tus pecados y el sello del Espíritu, la promesa de vida eterna. Pero si no quieres a Jesús, entonces el hacha ya está puesta en el tronco y espera el juicio que viene con fuego. Pero nadie va al infierno porque el Señor lo mandó allá. La gente va al infierno porque rechazan a Jesús. El propósito del infierno es juzgar la rebeldía del ser humano en contra de la posibilidad de salvación que Dios les da. Es menospreciar a Dios, es menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz. Es la autosuficiencia lo que termina llevando a las personas al infierno. Verso 12 para terminar. Dice, su aventador está en su mano. Es decir, él tiene algo en la mano. Aventador es un separador de grano y limpiará su era. Su era es todo el mundo, toda la tierra. Y luego dice, y recogerá su trigo, es decir, su iglesia, en los graneros. Y luego dice, y quemará la paja, es decir, los que no creen en él, en el fuego que nunca se apaga. El texto está bien claro. Ahí separa el grano de la paja. Entonces el grano es puesto en graneros, que aquí es la iglesia, y la paja es puesta al fuego. La palabra esta es asbesto, la palabra griega. Asbesto, un material que nunca se apaga, todo el tiempo prendido, que es básicamente el castigo eterno. Entonces se quemará la paja en el fuego. Paja aquí son los que no creen, los autosuficientes, los que creen que la pueden solas, esos. Dice, sometidos al fuego. Dios está en una separación de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces la pregunta sigue siendo la misma, de la que yo siempre hablo.
¿Y usted qué quiere? ¿Quiere Espíritu Santo o quiere fuego? ¿Quiere vida eterna con el Señor o quiere vida eterna en un lugar de fuego que nunca se apaga? Ese es el mensaje, ese debe ser siempre el mensaje de la iglesia. Entonces, como todos tenemos familiares que si llegara a pasar algo ahora, desafortunadamente van a terminar ahí en ese lugar donde se van a quemar. Entonces nosotros necesitamos primero tomar en serio nuestra vida cristiana en cuanto a la dependencia de Dios. Y segundo, no desaprovechar la oportunidad que Dios nos da todos los días para hablarles de que Jesús les ama, que murió para salvarles, que la consecuencia de rechazar a Jesús es condenación eterna. ¿Ok? Pónganse en pie, vamos a orar.